بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos y hermanas. En el día de hoy estamos aquí con ustedes para continuar el tema de lo que tiene que ver específicamente con el Ma'at o la otra vida o la creencia en la vida después de la muerte. Nos adentramos en la comparación y en el análisis de lo que tenía que ver con el tema de la reencarnación y hablamos del concepto que existe dentro de la religión islámica respecto de la reencarnación. Realmente el día de hoy queremos terminar este tema y el mismo lo queremos concluir con dos preguntas muy importantes que surgen y las dos dan desarrollo y dan explicación a temas muy importantes que se presentan y a cuestionamientos, interrogantes muy importantes que se presentan en relación a la reencarnación y al concepto que tiene la religión islámica respecto de la reencarnación. Para la primera pregunta tendríamos que decir que siempre surgen cuestionamientos en relación a la conversión por parte del creador de todo cuanto existe de seres humanos en animales y específicamente el Sagrado Corán cuando habla de este suceso se refiere de que Allah subhanahu wa ta'ala castigó a seres humanos en la antigüedad a los cuales convirtió en cerdos y convirtió en monos, lo cual se denomina dentro del idioma español como la metempsicosis y dentro de la lengua árabe se le denomina el masj, que esta es la conversión por orden de Allah subhanahu wa ta'ala de seres humanos en animales. Este es un hecho, entonces surge una pregunta en relación a este hecho, en relación al suceso de esta metempsicosis o de este masj realizado por el creador de todo cuanto existe como castigo a ciertas criaturas, a ciertos hombres que violaron la ley y estos sucesos están narrados en el Sagrado Corán. Y es claro para todos los musulmanes. Entonces, en relación a estos sucesos surge la primera pregunta. Algunas personas manifiestan, ¿cómo es que se produjo el masj si es que la reencarnación es falsa? Para todos ustedes es muy claro, hemos explicado que dentro de la religión islámica el concepto de la reencarnación o también denominado en árabe el tanasuj es inválido y no se acepta de ninguna manera. Entonces algunas preguntas se cuestionan, si es que hubo este masj, si es que hubo esta conversión por parte del creador de todo cuanto existe de seres humanos en animales, específicamente en cerdos y en monos, entonces, ¿cómo es que el hecho de la reencarnación es falsa? Bueno, nosotros tendríamos que explicar un aspecto para que quede en claro. Primero que todo, hay que entender que la reencarnación es el hecho de un alma, de un espíritu que luego de la muerte del cuerpo, luego de separarse del cuerpo, retorna a otro ser humano o retorna a otro animal o retorna a otro ser vivo. Retorna al feto, ya sea de un ser humano, o retorna al feto, ya sea de un animal, o retorna en algunas concesiones también retorna a otro ser vivo
y a través de este vuelve a tener otra vida dependiendo las condiciones y dependiendo la vida anterior que haya tenido el mismo. Entonces aquí hay un elemento y es de que este ser humano, esta persona muere y luego de que muere su cuerpo, su alma se separa de su cuerpo y esta alma, este espíritu retorna a otro cuerpo, retorna a retorna a otro feto, retorna a otro ser que está por venir a la vida y que va a ser parte de una nueva vida. Entonces, este es el concepto de la resurrección, que se diferencia totalmente con el concepto de metempsicosis o con el concepto del masj, pues estos son seres humanos que por órdenes del creador de todo cuanto existe, fueron convertidos en monos y fueron convertidos en cerdo. En ningún momento hubo separación de el alma, hubo separación entre, en ningún momento hubo separación entre el cuerpo y el alma. Estos seres humanos nunca llegaron a la muerte, sino que en el estado de vida y estando vivos y sin el hecho de llegar a la muerte o a una separación entre el cuerpo y el alma, por castigo y por orden del creador de todo cuanto existe, fueron convertidos en animales, específicamente en cerdos y en monos. Entonces se diferencia totalmente esta situación de la reencarnación, pues no hay una separación entre el cuerpo y el alma, y ello hay que tenerlo muy presente. اللهم إني أسألك من مشيئتك بأمضاها وكل مشيئتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيئتك كلها. Y entonces, para aclarar un poco más este aspecto, sería bueno que leyéramos el concepto de reencarnación de algunos de nuestros sabios islámicos, precisamente como ellos lo expresan, como son nuestro gran sabio, el Seye Alama Tabatabai, y así también uno de nuestros antiguos sabios, Taftasaní, que dice en relación, el primero, dice en relación a Taftasaní, dice en relación a la reencarnación: luego de que las almas se desvinculan de los cuerpos en la vida mundanal, se vinculan a otros cuerpos en lo referente a su comportamiento y adquisición de las acciones, y no es que la forma de sus cuerpos cambie como ocurre en el masj, pues en el masj la forma del cuerpo de este ser humano cambia y como lo explicábamos, en ningún momento hay una separación entre el alma y el cuerpo. Entonces ahí no se pueden asimilar, no se pueden comparar estas dos figuras, estas dos situaciones, estos dos conceptos teológicos. Asimismo también nos manifiesta el gran sabio Seye Alama Tabatabai: aquel que es objeto del masj o la metempsicosis de entre los seres humanos es eso mismo, un ser humano que ha sido objeto del masj, o sea, metempsicosis, y no una criatura que ha sido objeto del masj, pero carente de humanidad. ¿Qué nos quiere decir el mismo al respecto? El mismo nos quiere decir que realmente este ser humano, cuando ha sido convertido en mono, cuando ha sido convertido en cerdo por orden del creador de todo cuanto existe, como un castigo por la desobediencia, realmente su alma como tal no pierde la condición humana. Porque si su alma perdiese la condición humana, se perdería la condición del castigo. Pues es ese mismo el castigo, que un alma humana, un ser humano, sienta la condición y sienta la transformación del mismo en un animal. Pues cuanto si esta alma perdiese la condición humana, no quedaría entendimiento del sufrimiento o del castigo que está padeciendo. Entonces, este es otro elemento muy importante para
nosotros diferenciar la figura de los hechos que se dieron en el Sagrado Corán, que son denominados metempsicosis o masj, con lo que algunos denominan reencarnación, que de manera absoluta niega el Islam y que algunos se cuestionan y manifiestan de que son dos figuras similares o de por qué nosotros sí aceptamos el masj, negamos de manera absoluta y de manera rotunda la reencarnación. Entonces, con esta explicación, lo que pretendemos es que se sepa que son dos figuras totalmente diferentes y que las mismas no se unen por estos dos puntos específicos, que son el hecho de que en la reencarnación hay separación entre el cuerpo y el alma según la creencia teológica que existe de este concepto, y en el masj o la metempsicosis nunca hay separación entre el cuerpo y el alma, y este ser humano que ha sido castigado, realmente su alma no pierde la condición humana, pues en ello es lo que consiste el castigo, que esta alma humana sea comprensiva y entienda que ha sido castigada y entienda que ha perdido su forma y ha sido reducida en cuerpo a una forma inferior, como lo es el hecho de ser convertido en cerdo o de ser convertido en mono. Ahora, luego de este primer cuestionamiento, viene el segundo cuestionamiento, y es de que si dentro de nuestra escuela de pensamiento, específicamente la escuela de pensamiento Shia, se cree en el rayat o en el retorno de algunos de entre los creyentes y algunos de entre los incrédulos al final de los tiempos, es algo similar a la reencarnación emitido por parte de algunos sabios o de algunos estudiosos de otras escuelas de pensamientos, los cuales manifiestan de que realmente este concepto y esta creencia que existe en la escuela Shia de el retorno de los creyentes y de un grupo entre los creyentes y del retorno de un grupo entre los incrédulos para el día del juicio final realmente procede y es de la fuente de las personas que creen en la reencarnación. Para ello hay una respuesta, y este es un tema que lo vamos a tocar en nuestras próximas charlas de una manera más profunda y cuando veamos el tema del rayat, pero la respuesta que se tiene que dar para este tema preciso es que primero que todo, todas las escuelas de pensamiento y todos los sabios dentro de la escuela Shia están de acuerdo y tienen una creencia absoluta y categórica en relación al rayat, pues hay fundamentos en relación a esa creencia que se encuentran establecidos en el Sagrado Corán y que se encuentran establecidos en las narraciones del profeta Muhammad y su Ahlul Bayt, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Y esa es la base para la creencia en el rayat, para la creencia en este grupo de creyentes y en este grupo de incrédulos que por orden del Creador de todo cuanto existe van a retornar al final de los tiempos. Pero hay que diferenciar esta figura en la que creemos los chías y la que es establecida por parte del Creador de todo cuanto existe y por tanto nosotros creemos en la misma. Hay que dar una respuesta en relación a la misma o en relación a la crítica o al cuestionamiento que realizan algunas otras escuelas de pensamiento, que este concepto proviene realmente o tiene una fuente en los conceptos de la reencarnación que existían en otras escuelas de pensamiento. Primero que todo hay que saber que este concepto o esta determinación de parte del Creador de todo cuanto existe no tiene nada que ver con la reencarnación, pues estas personas que van a ser retornadas al final de los tiempos de entre los creyentes y de entre los incrédulos, este grupo de personas van a tener los mismos hechos o el mismo ejercicio que van a sufrir o que van a padecer, los seres humanos para antes del establecimiento del día del juicio final. Simplemente que estas personas van a ser retornadas antes del día del juicio final. Las mismas van a ser
retornadas a la tierra por parte del Creador de todo cuanto existe, y este retorno es similar al retorno que por orden del Creador de todo cuanto existe, como una figura milagrosa, realizó el profeta Jesús, que la paz de Dios sea con él, con los muertos. Este es un retorno, y asimismo como el retorno de Uzair, que encontramos la historia del mismo en el Sagrado Corán, que luego de 100 años de haber muerto es retornado a la vida. Este retorno en el cual, o este rayat, en el cual creen los chías, va a ser de esta forma, de la forma que el profeta Jesús, que la paz de Dios sea con él, retornaba los muertos a la vida, o de la forma que nuestro mismo Sagrado Corán narra la historia de Uzair, que luego de 100 años de haber muerto por orden del Creador de todo cuanto existe, fue retornado a la vida. Y estas son las figuras, y en este es el tipo de retorno que cree la escuela shia, de un grupo de entre los creyentes y de un grupo de entre los incrédulos, antes del acontecimiento del día del juicio final y antes del retorno general o de la resurrección general, a la cual va a ser sometido todo aquel ser vivo que haya probado la muerte. Y lógicamente, cuando entendemos que este concepto tiene similitud y lo podríamos manifestar, es el mismo que se dio con los milagros del profeta Jesús y que se va a dar el día del juicio final, podemos concluir que no tiene nada que ver y no tiene relación con el concepto de la resurrección, pues como ya lo habíamos manifestado y de forma reiterada, el mismo tiene que ver con la separación del cuerpo del alma, entre el cuerpo y el alma, para que esta alma retorne a otro cuerpo o retorne a otro ser vivo o retorne a otro animal que no tenía relación con el cuerpo que ya se ha dejado, con el cuerpo que se ha abandonado. Entonces, estas dos preguntas es muy importantes que antes de que continuemos con el tema del Ma'at y de la creencia en la otra vida, queden en claro para nosotros, queridos hermanos y hermanas. No siendo más por hoy, nos despedimos de ustedes. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. الله يا الله يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات